Buenas, mi nombre es Martín, instructor de lo que es la doctrina gnóstica, y vamos entonces a comenzar con una serie de videos tutoriales en donde vamos a estar explicando de una forma sencilla y clara a su vez de lo que en sí es la gnosis. Entonces, para que todos ustedes tengan una idea, quizás alguien sepa o haya leído o haya escuchado de lo que es la gnosis, pero consideramos que tenemos que tener muy en claro, porque la doctrina gnóstica es una doctrina, vamos a decir, si bien viene desde toda la historia de la misma humanidad, del conocimiento gnóstico, pero ha tenido una actualidad hoy en lo que es la era de Acuario, y le permite a aquellas personas que de alguna u otra manera ya están, digamos, con un hastío en lo que es la vida, en lo que es la rutina, en donde ya ocupan su tiempo en tantísimas cosas, pero nada de eso les satisface en lo que es en su vida en sí. Pueden hacer muchas cosas, estar rodeados de muchísimas personas, pero igualmente sienten un vacío, y ese vacío es justamente lo que la gnosis viene a llenar, lo que la doctrina gnóstica llena en la persona. Entonces, para que tengamos ya una idea más clara y no nos dejemos quizás llevar por algunas ideas falsas que hay de lo que es la gnosis, vamos a comentarles a todos ustedes lo que es la gnosis y a lo que le llevaría a la persona, a la experiencia que llevaría a la persona la vivencia de la gnosis. Primeramente tenemos que informar que es una escuela de regeneración. Lleva a la persona lo que es el autoconocimiento basado obviamente en lo que es técnicas, prácticas muy sencillas, pero que le van a empezar a mostrar la realidad que cada uno de nosotros posee en su interior. Cuando nos referimos a interior o al autoconocimiento, tenemos nosotros que saber que ustedes en este momento ven la parte física, humana de mi persona, pero entonces en mi interior están los procesos en la mente, o sea, los pensamientos, las ideas, los conceptos. En mi centro emocional están mis emociones, están mis instintos, mis anhelos, mis inquietudes. Es decir, hay un montón de procesos psicológicos o internos, energéticos también podríamos decir, que es la realidad de cada persona. Bueno, en este caso me puse como ejemplo, es decir, es mi realidad, pero cada persona tiene su realidad, que es, vuelvo a decir, lo que piensa, lo que siente, etcétera. Entonces la gnosis lleva a que la persona descubra lo que se procesa en su interior, que si bien uno anda con su mente para todos lados, anda con sus emociones, va y viene con sus sentimientos, con sus instintos, pero desconoce el proceso de todo su mundo interior. Entonces muchas personas andan quizás angustiadas y no saben por qué, quizás hasta andan alegres por momentos y no saben cuál es la razón. Entonces, el autoconocimiento o la doctrina gnóstica permite a la persona descubrir los valores conscientivos que en su interior tiene y quizás la persona desconoce que tiene. Pero por el contrario también, quizás la persona se considera virtuosa y descubre en su interior muchos errores, muchos defectos psicológicos que la persona tiene luego que modificar. Primeramente descubrirlos, aceptarlos, reconocer que eso es así y posteriormente entonces corregir todo aquello para que surjan nuevos valores o nuevas capacidades. Incluso como esos defectos a veces nos llevan a estados de melancolía, de angustia, de errores, etc. Entonces ahí está la razón de muchas cosas que nos suceden en la vida. ¿Cuántas veces uno reclamó quizás a la vida, quizás a Dios o a tanta gente que le rodea? Le reclama cosas que a uno le suceden, pero solamente nosotros somos los responsables de las cosas que nos pasan en la vida. Entonces,
el hecho de hacer conciencia de eso o de darnos cuenta de las cosas, de la razón o del origen de las cosas que nos suceden, pues entonces a partir de ahí podemos modificar nuestro mundo interior o nuestros pensamientos, sentimientos, como veníamos diciendo, y a partir de ahí modificaremos nuestra vida. Porque esta parte humana que ustedes ven, o la parte física de cada persona, responde a todos los procesos psicológicos de la persona. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que se ve? No. Eso nada más es la parte superficial de todo el proceso que hay anteriormente hasta llegar a eso. Eso vamos a decir, por un comienzo, como a modo de introducción de lo que es la doctrina gnóstica, que se basa en lo que entregó el venerable maestro Samael Aun Weor y luego también ampliara el venerable maestro Laxmi Daimon, dos grandes sabios de todos los tiempos, pero que actualmente también han surgido para enseñarnos y dejarnos esta doctrina tan maravillosa. Evidentemente, todos en alguna manera reconocemos lo que es la conciencia humana. La conciencia normalmente se dice, cuando uno comete un error y la persona después se arrepiente, se utiliza de que le remuerde la conciencia. Es decir, la conciencia de alguna manera le exige o le reclama a la persona un error cometido. En la conciencia de cada persona está todo el conocimiento del universo, inclusive, de la creación misma. E incluso está en la conciencia el conocimiento, la fuerza, el poder, el estímulo que le permite a aquella persona que quiera corregir su psicología para entonces animar a la persona, es decir, estimularla, darle el proceder para que la persona lo pueda concretar. Entonces a eso apunta la doctrina gnóstica, al desarrollo de la conciencia en la persona, en todas las personas. Vamos a decir, la doctrina o el conocimiento mismo lleva a nutrir la conciencia de la persona que así lo escucha, que así lo estudia. Entonces la conciencia de la persona o la conciencia en cada persona va a permitir un cambio en la misma o una exigencia de no cometer errores. Porque es cierto, muchas veces uno comete errores, sabe que son errores, pero lo sigue cometiendo, es decir, no se arrepiente y no lo va a cambiar nunca. Pero muchas cosas uno sabe que están mal y quisiera modificarlas en su vida, pero no puede. Entonces, para eso uno necesita ejercitar su conciencia, encontrarla, desarrollarla, despertarla, y entonces con esa facultad despierta, lo que va a hacer la persona es tener de alguna manera el auxilio para poder hacerlo y de alguna manera la alerta para corregirse, si es que así lo quiere, ¿verdad? Entonces, hay procedimientos, prácticas, vuelvo a decir, muy sencillas que la persona al vivenciarlas va a experimentar la respuesta o digamos el resultado de esa práctica y evidentemente a partir de allí va a comenzar el cambio interior o la revolución de la conciencia. Vamos a estar hablando entonces posteriormente de todo lo que es o todo lo que se procesa en el mundo interior, porque si bien hablamos del pensamiento, del sentimiento, de la emoción, del instinto, etc., eso, digamos, son funcionalismos naturales y a su vez mecánicos que toda persona tiene. Pero hay un aspecto psicológico de alguna manera negativo en cada uno de nosotros que lo que hace es actuar en ese pensar, en ese sentir, en esos instintos. A ese aspecto psicológico negativo se le denomina el ego, el yo psicológico o el agregado psicológico. O en otros términos, a los defectos psicológicos. Esos defectos psicológicos, también conocidos en el cristianismo como los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales están en todo ser humano. Y
precisamente lo que hacen es llevar a la persona al dolor, al sufrimiento, a cometer errores, a fracasar, etc. Entonces, muchas personas pues están de acuerdo con esos defectos. Muchas personas quisieran liberarse o quisieran de repente sentir la felicidad. ¿Quién no anhela ser feliz? ¿Quién no anhela hoy en día la paz interior? ¿Quién no quisiera, por lo menos en un momento de meditación, que la meditación, entre paréntesis, es una de las prácticas que se enseña, quién no quisiera en una meditación vivenciar la gran libertad, la gran realidad del espíritu, en donde, libre de todas las condiciones de la materia o de la parte humana, se extasía en las deliciosas, vamos a decir, melodías que tiene el universo interior? La persona que puede vivir eso, pues comprueba lo que nosotros estamos diciendo, que es lo que enseña el maestro Samael y el maestro Lakshmi en la doctrina gnóstica. Cuando la persona empieza a vivenciar, no es un creyente, así como así, que acepta a ciegas. Nosotros en la doctrina gnóstica o en el Instituto Cultural Gnóstico no buscamos creyentes, no andamos por ahí predicando a que una persona acepte y a ciegas y no compruebe nada. Nosotros aquí no estamos promocionando nada de eso que no es real. Nosotros aquí estamos con solvencia de lo que estamos enseñando y de lo que transmitimos, y eso la persona tiene que vivenciarlo para que entonces él también tenga solvencia de lo que va a vivir, de lo que está aprendiendo y de lo que tiene posteriormente que vivenciar. Entonces nosotros, a medida que enseñamos, que entregamos clases, que entregamos teoría, que indicamos lectura de ciertos libros de filosofía o de sabiduría, también se entregan ciertas prácticas, vuelvo a decir, para que la persona compruebe lo que nosotros enseñamos o transmitimos. Lleva la doctrina gnóstica a que la persona entonces se haga o conquiste lo que es la individualidad, conquiste aquella verdadera razón de existir que todo ser humano debe tener como objetivo. Dice una frase del venerable maestro Samael: trágica es la existencia de aquella persona que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. Basados entonces en esa terrible frase tan revolucionaria, tan enigmática, que nos lleva o nos conmueve a todos a la búsqueda entonces de esa gran razón por la cual vivimos. No vivimos o no estamos aquí en la vida por ser mejores, el mejor, vamos a decir, no estamos aquí en la vida para ser buenos estudiantes o trabajar en determinado empleo o tener determinado trabajo o nivel social. No estamos nosotros solamente para crear una familia y reproducirnos. Si bien todas esas cosas hay que hacerlas, pero hay una razón que está por encima de todo eso, que está primero que todo eso, y es justamente el encuentro consigo mismo, el desarrollo espiritual o conscientivo de toda persona. Y evidentemente después, lógico que tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que formar una familia, un hogar. Lógico que sí, no lo estamos negando, pero estamos diciendo que hay algo que está incluso antes que eso, porque para ser buen estudiante tiene la persona que estar posesionada de sus valores conscientivos. Para ser entonces un buen compañero de trabajo y cumplir bien su función, pues la persona tiene que sentir la vocación, y esa vocación pertenece a su conciencia también. Para ser un buen padre de familia, tener una buena relación humana en toda la sociedad, pues tiene la persona que encontrarse en su mundo interior y desarrollar esos valores que tanto necesita la humanidad, tanto necesitan las personas que le rodean. A eso nos referimos cuando decimos conozca la doctrina gnóstica, a eso nos referimos, al encuentro de toda persona con ese aspecto conscientivo o espiritual que todos poseen. Bueno, entonces me despido de todos ustedes y nos estamos ya reencontrando en los próximos videos para aquellos que quieren entonces conocer un poquito más de lo que es la gnosis, y evidentemente aquellas personas que
que quieran participar de nuestros cursos, son gratuitos, abiertos para todo público, es decir, solamente se contactan con nosotros y vemos la forma, estén donde estén, quédense tranquilos que Gnosis hay en todo el mundo y entonces les vamos a hacer llegar todo el material que tengamos disponible para ustedes. El tema es querer conocer, querer conocerse y evidentemente la persona después de comprobar muchas cosas pues se va a dar cuenta de la importancia que tiene el hecho de conocerse a sí mismo. Entonces, hasta pronto y nos vemos.